el precio de las acciones ha subido tanto en los últimos meses que temes que la subida haya sido excesiva. Pero ahora, en lugar de tener pérdidas de 40 euros, tiene ganancias de 110. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ha hecho esta técnica, el Dollar Cost Average. El análisis técnico nos dice que ese es el momento más adecuado para comprar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entiende la Economía. Posiblemente te hayas planteado en más de una ocasión que quieres invertir, pero piensas que el mercado está demasiado caro, no encuentras el momento, tienes miedo, decides esperarte a ver si los precios mejoran, aunque bajan no sabes si ese precio es óptimo o no. Las respuestas a estas dudas y a estas cuestiones te las ofrece el análisis técnico de los mercados. Yo no te voy a enseñar a hacer un buen análisis técnico en 15 o 20 minutos que puede durar este vídeo, pero sí voy a darte 3-4 pinceladas básicas que te pueden ayudar un poco en los momentos iniciales. ¿Me quieres acompañar? Pues vamos con ello. Imagínate la siguiente situación. A lo mejor has pasado por ella o conoces a alguien en circunstancias parecidas. Te gusta mucho el precio de un determinado activo, por ejemplo, las acciones de Nvidia, que puedes ver la gráfica en pantalla. Te gusta mucho esta empresa porque sabes que fabrican los mejores chips de inteligencia artificial y ese es un sector que sabes con certeza que tiene un futuro por delante excelente. Ahora bien, el precio de las acciones ha subido tanto en los últimos meses que temes que la subida haya sido excesiva y que haya una corrección y que por tanto si inviertes ahora mismo pues te pille esa corrección y tu inversión pierda valor. Fruto de ese miedo al final no inviertes. Bueno, ¿has hecho bien? ¿Has hecho mal? Bueno, para valorarlo debes tener en cuenta algunas cuestiones. Una de ellas, la tendencia de las bolsas es alcista en el largo plazo. Ojo, fíjate que te estoy diciendo la tendencia de las bolsas, no la tendencia de un activo concreto. Evidentemente, si tú compras acciones de una empresa y esa empresa pasa a estar muy mal gestionada y termina en bancarrota, pues evidentemente su evolución de largo plazo va a ser de mal en peor. Pero si inviertes en un índice completo, en un índice bursátil, como puede ser el IBEX 35 o el Standard & Poor's 500, esa tendencia a más de 4 o 5 años suele ser alcista, más del 90% de las ocasiones, incluso bastante más de ese 90%. Sí es cierto que puedes encontrar situaciones puntuales, casos concretos, como puede ser la bolsa española desde el año 2009 hasta el año 2023, que encadenó un montón de años consecutivos de senda bajista, es decir, de bajada de cotizaciones. Pero no es lo normal, no es lo normal. Puedes analizar los índices a largo plazo de las bolsas que tú quieras, que podrás comprobar cómo en el largo plazo la tendencia general es a subir. Por todo ello, cada vez que escuchas una noticia del tipo esta cotización o esta bolsa ha alcanzado un máximo, ha alcanzado un nuevo récord, pues eso no debe hacerte pensar que es algo raro o algo tan excepcional, porque dentro de una tendencia de largo plazo alcista, más pronto o más tarde, cada uno de esos máximos, cada uno de esos récords va a ser batido, va a ser mejorado. Por tanto, si tú quieres entrar en un determinado activo, pero tienes miedo a una gran caída, entonces lo que te recomiendo es una técnica que se llama el DCA y que analizaremos a continuación. Pero antes, plantéate una cuestión. Si hace 4 años el precio del plátano, de los plátanos, era la mitad que el precio actual,
¿Eso significa que a día de hoy ya no vas a comprar plátanos? ¿Vas a esperarte otros 4 años más a ver si baja de precio? Pues si no te parece muy buena idea, aplícate lo mismo al caso de los activos financieros. Mira en qué consiste lo que te mencionaba, la DCA o el DCA. Esta técnica consiste en hacer pequeñas compras de manera constante a lo largo del tiempo con la intención de aislarte del efecto precio, del efecto temporal que pueda tener el precio, que en este momento resulta que estaba alto, compro, que en este otro momento resulta que el precio es bajo, también compro, que en este otro momento se encuentra en una situación intermedia, también compro. Se trata de comprar con intervalos temporales fijados con independencia de lo que haga el precio. Vamos a ver un ejemplo con esta tabla. Aquí vemos una tabla que va de enero a junio y en ella vemos el precio de una determinada acción durante estos 6 meses. Imagínate que era el precio a último día del mes. Imagínate que a finales de enero la acción tenía un valor de 78 euros, a finales de febrero 65, marzo 49, abril 57, mayo 66 y junio 74. Vale. Imagínate ahora a Luis que compra 10 acciones en enero y las compra a 78 euros. Con la evolución de precios que ha tenido la acción, según vemos en la tabla anterior, en junio estaría perdiendo pues 78 menos 74, 4 euros por cada acción. Como compró 10 acciones, 40 euros. 40 euros de pérdidas. Ahora imagínate que Luis hubiera comprado las mismas 10 acciones, pero no de golpe, sino que compra 2 acciones en enero, 2 en febrero, 2 en marzo, 2 en abril y 2 en mayo también. Pasa un mes más, al mes de junio, desde la última compra, y si valoramos las acciones que compró en enero, pues mira, con esas está perdiendo 4 euros en cada acción. Con las que compró en febrero, en cambio, está ganando 9 euros. Con las que compró en marzo está ganando 74 menos 49, pues 25 euros en cada acción. Con las de abril estaría ganando 17 y con las de mayo 8. Si multiplicamos eso por las 2 acciones que compró en cada mes, al final resulta que tiene las mismas 10 acciones que en la situación anterior, pero ahora en lugar de tener pérdidas de 40 euros, tiene ganancias de 110. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ha hecho esta técnica, el Dollar Cost Average. Ha conseguido un precio promedio y el precio promedio en la situación que describe esta tabla es mucho mejor que el precio que había en enero. Para analizar la evolución de precios de un activo, lo normal es fijarse en los gráficos. Y existen distintos tipos de gráficos. El más sencillo sería el gráfico de líneas, que es tan sencillo como que cuando la línea asciende, según la estamos viendo en el sentido de lectura, es decir, hacia la derecha, si tenemos una línea ascendente hacia la derecha, pues el precio está subiendo, el precio de ese activo, mientras que si la línea baja hacia la derecha, tendríamos un precio descendente. Sin embargo, aunque este sea un gráfico muy intuitivo, puede ser más útil en un determinado momento el llamado gráfico de velas. En el gráfico de velas, cada periodo de tiempo se representa mediante una barra, un rectángulo alargado. Esa barra pues está comprendida entre el valor del activo al inicio del periodo temporal y el valor del activo al final del periodo temporal. A ver, es decir, la base inferior del rectángulo es el precio con el que abrió o con el que cerró el activo y la línea superior del rectángulo pues es también el valor con el que inició o bien con el que cerró la cotización el activo en ese periodo. La vela será de color verde si ha habido una subida, es decir, si el nivel de cierre ha sido superior al nivel de apertura. Y por el contrario, será una vela de color rojo en caso contrario, es decir, si el nivel de cierre ha sido inferior al nivel de apertura. En ocasiones veremos sobresalir de estas barras unas líneas verticales hacia arriba o hacia abajo. Son las llamadas mechas y nos indica
un recorrido por encima del precio de cierre o por debajo del precio de apertura. Es decir, nos estaría dando los máximos y los mínimos de ese día. En el ejemplo de la imagen vemos una barra de color verde. Eso significa que durante ese periodo la cotización, el precio, subió. La línea inferior estaría marcando el nivel de 455,99 euros y la línea superior del rectángulo estaría marcando el precio de cierre, 468,37. Esa mecha, esa línea que sale en la parte de arriba del rectángulo, nos está diciendo que hubo momentos de la jornada que tuvieron precios superiores al de cierre y en concreto se llegó a alcanzar un máximo de 474,07. O sea, el extremo de esa línea vertical finaliza en el nivel de 474,07. Y también hubo momentos del día en los cuales el precio tuvo un valor inferior al de apertura, y por tanto hubo un mínimo por debajo del nivel de apertura. El mínimo fue de 453,80 euros. Imagínate que pese a todos los consejos que te he dado sobre lo bueno que es hacer la técnica de la DCA, pues tú te empeñas en que quieres hacer la compra de tus activos de una sola vez. ¿Cómo eliges el momento? Bueno, pues imagínate que estabas siguiendo la cotización de Tesla, que tiene la gráfica que ves en pantalla desde abril hasta el día de hoy. Supongamos que te fijaste que en el mes de mayo, finales de mayo, marcó ahí un máximo y en junio marcó otro máximo, en agosto otro máximo y unes todos esos máximos mediante una línea, esa línea roja que hemos trazado. Eso es una línea de resistencia. Y puedes ver que esa línea de resistencia es descendente. Bueno, también puedes ver que en el mes de septiembre, a mediados de septiembre más o menos, el precio de la cotización de Tesla rompió esa línea de tendencia, superó esa línea de resistencia. El análisis técnico nos dice que ese es el momento más adecuado para comprar. ¿De acuerdo? Que sea un momento adecuado para comprar no te garantiza nada, no te da una seguridad absoluta de que estás acertando. Simplemente está aumentando bastante tus probabilidades de éxito, pero no te las aumenta hasta el 100%. ¿De acuerdo? Pero bueno, imagínate que hubieras comprado entonces a mediados de septiembre al ver esa ruptura de la resistencia. Pues en el mes y medio siguiente, como puedes ver en la gráfica, habrías podido capturar ese incremento de precio que se observa. Es, por tanto, una muy buena manera de escoger el momento de entrar, cuando vemos que se rompe una línea de resistencia que iba a la baja. ¿Y cómo escogemos el momento de vender nuestros activos? Pues aplicaremos una técnica parecida a la anterior. Supongamos que tenemos una línea que va uniendo los últimos mínimos importantes en nuestra gráfica. Sería lo que se llama una línea de soporte. En este ejemplo que vemos en pantalla hemos representado esa línea de soporte de color verde. Está por debajo de las barras, ¿no? Esa línea de soporte vemos que en el caso de la cotización de Bitcoin, que es lo que vemos en pantalla, pues entre los meses de mayo hasta comienzos de octubre más o menos, pues esa línea de tendencia era ascendente. Y a mediados de octubre aproximadamente la gráfica perforó esa línea de soporte a la baja. Es decir, vemos que el precio de Bitcoin bajó por debajo de esa línea de tendencia. Ha habido una perforación a la baja del soporte. El análisis técnico nos dice entonces que ese es un buen momento para vender porque la probabilidad de que las caídas se mantengan durante un tiempo es alta. Insisto, esta técnica no te dice ni durante cuánto tiempo se va a mantener esa tendencia bajista, ni si va a ser muy fuerte o no, pero lo que sí te dice es que la probabilidad de que la caída
sea mayor que lo que estás viendo en esos primeros días de ruptura de tendencia, pues es alta, es bastante más del 50%. Cuando uno empieza a invertir, es aconsejable pasar bastante tiempo delante de los gráficos, intentando entender los gráficos, intentando entender la realidad que hay detrás, intentando entender la psicología de los inversores que se esconde detrás de la gráfica. Pero tienes que tener en cuenta al menos estas tres cosas. La primera, el precio que estás viendo ya tiene en cuenta todo lo que tú sabes sobre el activo y probablemente incluso más de lo que tú sabes. La segunda cuestión que tienes que tener muy presente es que aunque haya mucha subida y bajada en el precio, los activos tienden a seguir una tendencia primaria, ya sea ascendente o descendente, y esa tendencia primaria perdura en el tiempo hasta que hay algo de importancia que hace que esta situación cambie. Mientras no se produzca ningún cambio importante dentro de lo que es el activo, pues se va a mantener esa tendencia. En tercer lugar, debes de tener en cuenta que la economía se mueve por ciclos. Es decir, que la historia tiende a repetirse, que lo que hayas observado en el pasado para un determinado activo tiene una probabilidad de repetirse, o por lo menos de repetirse a grandes rasgos. Desde luego no de una manera milimétrica, porque si no sería muy fácil esto de las inversiones, pero sí que se pueden observar determinados patrones. En la gráfica podemos ver la cotización de Repsol en los últimos aproximadamente 25 años. Vemos que en el año 2006 y un poco más, ¿no? 2007-2008, inició una senda bajista importante, que se mantuvo durante más de 13 años. Es una racha bajista realmente importante. Y se rompió en el año 2000, finales del 22, comienzos del 23. ¿Por qué? Bueno, pues porque la guerra entre Rusia y Ucrania hizo subir el precio del barril de crudo de 70 a 120 dólares. Y ese cambio importante, volvemos al punto 2 que decíamos hace un momento, ese cambio importante es el que rompió la tendencia primaria. Pero en caso de no haber sucedido algo de esta trascendencia, lo más probable es que la tendencia hubiera seguido a la baja. Cuando estudies las gráficas de las cotizaciones de tus activos, existen una serie de indicadores que te pueden ayudar. De hecho, hay docenas y docenas de indicadores. Yo te voy a hablar escasamente de 3 indicadores que pueden ser de utilidad. Ya digo, hay muchos más y para algunas personas los que no voy a decir pueden ser incluso más importantes. Pero yo te voy a hablar en primer lugar de la línea de media móvil, o SMA. Esa línea de media móvil de varias jornadas te ayuda a eliminar el ruido. En esta gráfica, esa línea de media móvil sería la línea azul que hemos superpuesto al gráfico de barras. Esa línea azul me permite eliminar mucho diente de sierra arriba y abajo y ver mucho más claramente cuál es la tendencia general de la gráfica. Si tú quieres, si quieres que sea más sensible esa media al corto plazo, pues harías la línea de media móvil, por ejemplo, de las últimas 9 jornadas. Y si tú quieres quieres observar más claramente la tendencia de medio plazo, pues podrías representar la línea móvil de 20, 30, 50 jornadas. Si, por el contrario, tú quieres analizar la tendencia de muy largo plazo, pues podrías tomar la línea móvil de más de 200 o 300 jornadas. En la imagen podemos ver el gráfico del precio de Bitcoin de los últimos meses. Vemos que el gráfico de velas de los últimos días parece indicar una senda descendente. Sin embargo, si analizamos la media móvil de 20 jornadas, la línea azul que hemos dibujado, entonces podríamos
incluso pensar en que se trata más bien de un canal lateral, una corrección muy leve que nos puede llevar en cualquier momento de nuevo hacia arriba. ¿Con cuál de las dos ideas te tienes que quedar? Pues ahí ya depende de tus experiencias, depende de tus miedos, pero lo que no cabe duda es que te está aportando información, y una información con menos ruido. Otro indicador que puede resultarte muy útil es el índice de fuerza relativa, el RSI. Este es un indicador que te valora si en el mercado ha habido un exceso de compra en las últimas jornadas o un exceso de venta. Pero claro, ojo, que haya habido un exceso de compra o un exceso de venta no significa que esos excesos se vayan a corregir pronto. Sí se van a corregir, pero no sabemos si será en 3 jornadas, en 30 o en 100. En concreto, volvemos a ver la gráfica de Bitcoin y si nos fijamos en el RSI, que es la línea de color negro que tenemos en la parte inferior de la pantalla, esa línea de color negro que sube y baja se está acercando ahora mismo a la horizontal que marca el nivel de RSI 30. Este nivel está indicando una sobreventa, unos precios bajos, unos precios que podemos considerar baratos, pero eso no significa que no puedan bajar más. De la misma manera, si esa línea se acercara hacia la línea horizontal superior, la línea de nivel 70, eso nos estaría indicando unos precios altos y estaría indicando que ha habido una sobrecompra en las últimas jornadas. Pero, insisto, eso no significa que los precios no puedan seguir subiendo en las próximas jornadas. Es solo una referencia más, una referencia que nos puede ayudar. Si estás pensando en empezar a invertir y has considerado hacerlo a través de MyInvestor, tengo una buena noticia para ti. En la descripción de este vídeo encontrarás un enlace y un código. Utilizando cualquiera de los dos a la hora de darte de alta en MyInvestor, tendrás la posibilidad de obtener una recompensa de 25 euros. Te doy más detalles en la descripción. El tercer indicador que encuentro bastante útil es el volumen. El volumen negociado, es decir, en el caso de Bitcoin, que es lo que tenemos en pantalla, cada una de las barras verticales que tenemos en la zona inferior, justo encima del RSI, estaría representando el volumen de Bitcoins intercambiados en un solo día. Cuando una subida o una bajada va acompañada de un volumen alto, eso es normalmente indicativo de que la tendencia puede continuar en los próximos días. Por ejemplo, si nos fijamos en las últimas sesiones de Bitcoin, vemos que las barras de volumen de los días de bajada, que son las barras rojas, son más altas que las barras de volumen de los días que ha habido subidas. Eso nos está indicando una tendencia a seguir bajando el precio de Bitcoin en el corto plazo, es decir, en las próximas jornadas. ¿De acuerdo? Insisto, todo esto son probabilidades, probabilidades, no certezas. Ninguna de estas ayudas te va a asegurar el futuro, pero sí te está diciendo qué es lo más probable que suceda. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí ya te toca a ti seguir analizando las gráficas, especialmente si se trata de activos que tienes en propiedad y ir sacando tus propias conclusiones. El mundo del análisis técnico es fascinante y es bastante útil para determinar momentos de entrada y momentos de salida. En cambio, no es útil para decidir en qué te conviene invertir. Solo es útil para decidir cuándo te conviene invertir en ese activo al que ya le tenías echado el ojo de antemano. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que haya resultado de utilidad para ti. Si ha sido así, por favor, dame un like o suscríbete si no lo has hecho ya. Te espero la semana que viene con un nuevo vídeo sobre educación financiera básica. Nos vemos si tú quieres. Adiós.